11 de la mañana con 5 minutos. 11 con 5 está precipitando en algunos sectores de la ciudad. Hace un ratito cuando venía nuestro siguiente invitado me decía, no estaba lloviendo, pero está pronosticado lluvia y nieve incluso en algunos sectores de la región y de la ciudad. Punta Arenas en estos momentos tiene 4 grados, que no parece, porque con la alta humedad y el viento que hay, la sensación térmica provoca que tengamos frío. Pero hace menos frío que temprano, hay menos 2 en estos momentos. Pero se esperan precipitaciones intermitentes durante todo el día, por lo menos hasta las 9 de la noche. En la noche podría nevar y va a haber viento después el resto de la noche y de la madrugada. 4 grados en Natales también con sensación térmica de menos 2, 3 grados en Torres del Paine, la octava maravilla, con menos 2 de sensación térmica, 3 grados en Porvenir con menos 3 de sensación térmica y 2 grados en Cabo de Hornos con una sensación de 2 grados también sensación térmica. Delante les adelantaba yo que iba a estar con nosotros Julián Mancilla, ex presidente del Colegio de Profesores, director de la Escuela O'Higgins, ex concejal, bueno, tantos cargos que ha tenido Julián, ¿no? Y que además nosotros habíamos conversado internamente hace un ratito durante el inicio del programa, cerca de las 9 de la mañana, y él estaba molesto porque además tiene el derecho a hacer su aclaración respecto de cosas que dijo. No solamente en este medio, habló en otros medios, y yo nombré a la Antártica, nombré a presidente Ibáñez en una entrevista con Daniel Miranda también, que yo escuché hoy día muy temprano y ayer, en conversaciones que yo tuve fuera también de micrófono con el propio presidente a nivel nacional. Bueno, estaba molesto Julián, pero estaba molesto conmigo, y yo digo, se tiene que molestar con Mario Aguilar, pues, y tiene que responderle a él, no a mí. Yo repito también, pues de repente cuando yo digo y tengo una opinión y un análisis, yo digo, esta es mi opinión y mi análisis. En este caso, hoy día de la mañana yo repetí declaraciones públicas que ha hecho el presidente del Colegio de Profesores a nivel nacional, y conversaciones también que yo tuve en la durante la entrevista y previo a la entrevista con ese propio actor. Julián, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día, saludarte. Gracias. Ya se nos pasó una... Sí, ya pasó. Listo, sí, obviamente, ya nos dijimos uno caliente de repente dice algunas cosas que no correspondían, pero de verdad que es molesto cuando un dirigente nacional, sobre todo con el cargo que tiene, sea tan, no sé, sencillo en disparar contra una persona que de alguna manera ya dejó el cargo 5 años atrás. Hace 5 años que fuiste presidente. Fue el 2014 que yo salí del cargo. Sí. Entonces, retomarlo el año, porque el año pasado Mauro y también lo dijo en la prensa oficial, yo tengo recortes, ¿ya? Él dijo y me basurió públicamente y no hicimos nada. Pero esta vez no nos vamos a quedar así. Esta vez sí vamos a ir a tribunales para que en tribunales aclare sus dichos y diga lo que tenga que decir. Contextualicemos. El Colegio de Profesores en su momento, cuando tú dejaste el cargo, en ese intertanto, presentó una querella en tu contra. En ese momento, en ese año, por estafa. ¿Te acuerdas? Pero no fue querella, fue una denuncia. Fue una denuncia. En el Pingüino, creo, del 2014, el 16, dice: Colegio de Profesores presenta querella por estafa contra Julián Mancilla. Eso finalmente después siguió avanzando. Lo que pasa es que cuando se presenta una demanda es noticia a cuatro columnas, 6 columnas, pero después cuando va avanzando los medios se olvidan de las noticias y lo que publicaron después lo dejan de publicar y no se saben los resultados, no se sabe nada. Tú sabes cómo funciona este tema, lamentablemente, y eso es lo que nosotros también estamos tratando de que no se genere más, porque es sumamente injusto y es poco claro y poco transparente. ¿Qué pasó con esas denuncias del 2014 a la fecha, Julián? Mira, los medios, que fueron hacia tu persona. Sí, los medios lo publicaron en su momento el fallo, o lo que fue, los dictámenes de la justicia, pero con menos espacio, obviamente, entonces no se supo mucho. Pero en ambos casos, el juzgado de garantía consideró y que no hubo nunca delito de nada, y la fiscalía no perseveró por no haber mayores antecedentes. Por lo tanto, cuando se toca el tema de Julián Mancilla, presidente regional hasta el 2014, no hay absolutamente ni una posibilidad de que se haya cometido un delito. Nada. Eso está garantizado por los tribunales de justicia y los expedientes están a la vista, son públicos, por lo tanto uno lo puede sacar. Entonces, cuando se habla nuevamente el año pasado, se habla este año de los millones que se perdieron, cuando yo fui presidente, eso es una falsedad absoluta. ¿No hubo un mal manejo de recursos, según tu punto de vista? Te voy a decir 2 cosas que él dijo creo que esto lo dijo el Ibáñez, no estoy tan seguro, pero yo se lo escuché a Mario Aguilar. Y doy fe de eso, que él lo dijo, ¿no? Y que es una cuestión que yo no estoy inventando, en ningún caso estoy repitiendo una frase de Mario Aguilar. Dijo que las administraciones anteriores, y te nombra a ti, Julián Mancilla y a Flor Yarzo, fueron paupérrimas y que le hicieron gran daño al magisterio, o sea, al gremio de los profesores, a las agrupaciones de profesores, al colegio de profesor comunal y regional, en esos 2 periodos, en el tuyo y en el de Flor Yarzo. Además dijo que mientras tú eras
presidente del colegio de profesores te habías autoimpuesto un sueldo y además tenías otro sueldo como director de colegio más un sueldo como dirigente de profesor. Y que además se había perdido en una demanda 120 millones de pesos con una funcionaria que había acusado maltrato y que lo único que tenía que hacer la directiva en ese momento, o la presidenta en ese momento, me parece que era Flor Oyarzo, era ofrecer disculpas públicas, que no lo hizo y que la justicia dijo que por daños y perjuicios hubo que pagarle 120 millones de pesos, que finalmente lo pagó el colegio a nivel nacional. ¿Qué hay de cierto de esas tres aseveraciones que hace Aguilar en el día de ayer en su paso por Punta Arenas? Porque hoy día se va de vuelta a la capital. En su paso por Punta Arenas habló pura estupidez, de verdad. Mira, el primer tema del Colegio de Profesores hasta el 2014, en que yo administré el Colegio de Profesores primero, si es mal administrar, construir una sala cuna de 120 metros cuadrados, construir la casa al maestro de 300 metros cuadrados, construir 5 salas, arreglar el gimnasio, si eso es mala administración, lléveme a Santiago para que pueda administrar yo en el Nacional, ¿no? Segundo, el tema del doble sueldo. Nunca hubo doble sueldo. Yo fui despedido de la corporación en el 2012. Ya. A contar del 2012, en octubre del 2012, el Colegio de Profesores me contrata, pero como administrador educacional y como administrador de los recursos de la Casa Maestro. No, el pago no sale de las cuotas de los colegiados. El pago sale de las mismas ganancias que hicimos y generamos nosotros con nuestra administración. ¿Quién era la directiva del colegio de profesores en ese momento? Esa la encabezaba yo, pero eran 7 dirigentes más, entre ellos el finado... Ah, pero tú eras el presidente del colegio de profesores, pero te autocontrataste entonces. No, fue la tesorera y el pero era tu directiva. Claro, sí, mi directiva. Ya, sí, claro, ya. Pero no fueron con plata del colegio de profesores, fueron con plata que generamos en el jardín infantil. Son diferentes, es una empresa... ¿Del Gabriela Mistral? Sí, es una empresa particular. ¿Por qué cerró el Gabriela Mistral? ¿Ah? ¿Por qué cerró el Gabriela Mistral? Cerró Gabriela Mistral porque... Un tremendo jardín, 400 familias. Te contesto la tercera. Ya. Cerró el jardín porque a Marcela, que hoy día está en este recurso de protección, no le quisieron dar permiso 2 meses para que vaya a trabajar a la corporación. Entonces ahí se desmiente la otra. La Marcela se autodespide, se le tiene que pagar, gana el autodespido, se le tiene que pagar los 120 millones que dice el juzgado laboral, y por lo tanto las disculpas públicas, yo no voy a defender a Flor Oyarzo porque ella fue una de las causantes del quiebre. Se le tiene que pagar, ¿no es cierto?, a Marcela, y Marcela se va. Por lo tanto, esos 120 millones y las disculpas públicas se pidieron y se aceptó por la Inspección de Trabajo. La vino a ser el administrador nacional. Por lo tanto, ni siquiera Mario Aguilar sabe lo que está pasando en el colegio de profesores, y eso me da mucha pena, porque él tiene que informarse ahora, como te decía. Oye, pone esta intervención y resulta que ellos tienen las plata en Santiago y vienen 3 dirigentes más funcionarios. Así se gasta la plata del colegio de profesores. Ya voy a entrar a la intervención y al recurso de perfecto, protección, ¿ya? Porque además tú eres uno de los pocos que sale en defensa del comunal en el día de ayer, yo te leí. Te leí en uno de los medios, sales en defensa ya. Y me pareció muy raro porque yo no vi a nadie saliendo en tu defensa cuando estuviste en un momento muy complejo. Aguilar también dice que se gastaron o que hubo un despilfarro de 1.200 millones de pesos durante las anteriores administraciones. ¿Se pueden gastar 1.200 millones de pesos? Si se tuvieran, puede ser. Nunca hubo esa cantidad de plata. ¿Qué plata maneja el colegio de profesores a nivel local? A top fuerte, cuando nosotros lo hicimos con Marcela Muñoz, con un tremendo equipo, con Marcela Muñoz, con Anita Leal, que era la contadora, con Marisa Miralle. Hicimos un tremendo equipo con los dirigentes de ese momento. Lo que más generó fueron 44 millones de pesos mensuales. ¿En ganancias? No. Tenían que pagar todo, sueldo, gas, luz, todo estaba al día. ¿Ya? A nosotros nos quedaban como cerca de 4 millones mensuales. ¿Ya? Eso nos queda, y con eso de aquí sacamos, para pagar mi sueldo en su momento, quedaron 2, y el resto lo pagamos en una cuota de la casa del maestro, y así nos gastamos. Respecto a eso, ¿no crees que se ve mal, Julián, que el presidente de una directiva se autocontrate por otro lado? Y no se verá no sé, te pregunto si tú ves... Te contrapregunto. ¿No se verá más mal que Mario Aguilar también gane sueldo y sea a costa de las cuotas? ¿Gana sueldo él? Sí, pues, como todos presidente. Los dirigentes nacionales. ¿Cómo? Todos los dirigentes nacionales se pagan un sueldo. Me parece pésimo. Me parece pésimo. Millonarios. Ya, pero espérate, me está diciendo, yo me saqué un 1 y el de al lado se sacó un 1 también. Sí. Te cuento por lo mío, pero era una necesidad extrema. Un trabajador, ¿no es cierto?, por tener una posición diferente política del alcalde de ese momento, había sido despedido. Entonces fue una actitud solidaria como la hemos tenido como muchos otros maestros, donde hemos apoyado con recursos, con diferentes cosas. ¿Ya? Ese es un tema diferente que fue y nació de mis colegas, no nació de mí.
ellos dijeron, mira, aquí está la solución. O sea, de tu directiva, ¿no? De mi directiva, Ya. pero mi directiva son colegas que fueron elegidos por las bases. Que eran tú y 6 personas más la 6 directiva, ¿no? personas más, ¿cierto? Ya. Sí. Ya, ok. Claro, entonces eso fue un acuerdo unánime. Una colega que puso por un tiempo determinado, pero era una, por lo tanto no involucraba el contrato en sí, por lo tanto se hizo así. ¿Y quién era tu empleador? Mi empleador del Colegio de Profesores, regional, directorio regional. Ya, por eso, tú Yo eras el soy presidente, mismo, claro, era te el autocontrataste. ¿Y mismo. cuánto Sí. tiempo duró ese autocontrato? Cerca de 2 años y medio. Ya, Sí, ya, cerca de 2 años y medio. Sí, Ya. sí. ¿Y ahí hubo alguna denuncia producto de eso? Nunca. Nunca. No, nunca. Nadie te cuestionó No. ni a nivel nacional ni a nivel local, Nadie. regional. No, porque a nivel nacional ya te dije, ellos ganan sueldo y mucho más que lo que ganaba yo. Y también ganan, se pagan viáticos extraordinarios que la gente no lo sabe. Pucha, que buena onda ser dirigente. Bueno, la CUT también paga. Pero me parece sueldo nacional. pésimo, pero no es, yo creo que a la gente no le parece eso, no se ve ni suena bien, pues, Julián. Claro, A eso pero voy. a mí no se me pagó como dirigente. Al Nacional se le paga como dirigente. A mí se me pagó, yo entraba a las 7:30 de la mañana y salía a 10 de la noche administrando el jardín. ¿Ya? Se me pagó por ese cargo. No, yo entiendo, Claro, Si sí. el punto es que se ve mal porque eras presidente de la misma directiva que te había contratado. Claro. Entonces, claro, que no, Sí. no se ve, Sí, sí, se sí, puede, sí. se puede malentender. Sí. Ya, se puede Sí, yo malentender. creo que de alguna manera, pero se aclara para que la gente también tenga opinión. porque Ok, por mira, cierto, sí, pues, pues si cada uno, solidaridad. algunos pueden estar de acuerdo y Incluso otros el de contrato desacuerdo. decía, hasta que vuelva a trabajar en la corporación municipal. ¿Y cuándo volviste? ¿A los 2 Yo años y volví, medio? no, volví un poco después. Volví Ya. un poco después con Bocasi. Como casi Con vuelves Bocasi a... Volví el 2015. Ya. Sí. Y ahí se termina el contrato de... Me lo termina que tenía- Flor Yazo. Ok. Flor Yazo era la directoria, el nuevo directorio de contrato de noviembre de 2014. Ellos eran 3 y nosotros ya había bajado la cantidad de integrantes del directorio y nosotros éramos 2. Votaron y... ¿Y la administración de Flor Yarzo cómo la catalogas? Pésima igual, malísima. No, Flor Oyazo, Claudio Aro y la Cristina Oyarzún hicieron una pésima gestión y por eso quebró el jardín, si no, al final de cuentas el jardín no debería haber quebrado. ¿Qué pasó? Y te lo cuento igual, para que tú sepas, 400 familias. Claro, entra la administración de Flor Oyazo y por un acuerdo con las educadoras, que en ese momento, porque supuestamente nosotros teníamos llenas las salas, abarrotadas las salas de alumnos. No habían cupos para entrar a No había Gabriela cupo, Mistral. pero estaban justos lo que permitía la ley. Entonces, ¿qué hicieron? Un acuerdo con algunas de ellas, y bajaron la cantidad de alumnos a la mitad. Obviamente que el presupuesto de 40 millones te baja a 20. Quebró. Porque tenía que seguir pagando las mismas, Sí. a la misma cantidad de gente, los funcionarios, y todo haciendo todo. Entonces quebró en julio, ya estaba quebrado. Ya, y ahí hubo que buscar plata de recursos nacionales del Colegio de Profesor para poder costear deudas del jardín. Claro, ¿no? ahí todo el recurso empezaron las demandas de la funcionaria en su legítimo derecho. Sí, obvio. En su legítimo derecho. Y ya el regional no tenía plata para cancelar, por lo tanto el nacional tuvo que asumir. Pero eso fue dentro de la administración de Flor Oyarzo y de la administración nacional de Jaime Gajardo. Ese es un tema político igual, Mauro. Sí. Jaime Gajardo era la nueva mayoría junto y la democracia cristiana era la nueva mayoría, por lo tanto ellos se unieron para sacarme a mí, primero, y luego hicieron todo lo que hicieron con el jardín infantil. De hecho, incluso Mario Aguilar ni siquiera sabe, conoce el estatuto del Colegio de Profesores que dice en su artículo 5º, 7º, no me acuerdo bien, que el Colegio de Profesores propenderá a tener recintos públicos de educación en construcción. O sea, el Colegio de Profesores en su estatuto dice que debe tener establecimiento educacional. O que los puede tener. Lo puede, claro. Que los puede tener. Claro, De ahí a entonces, que sean capaces como administración como dirigencia de hacerlo o no hacerlo, eso claro, depende de cada dirigencia. Pero lo permite el estatuto. Ya. Y ellos ni siquiera lo saben, ellos lo cerraron. Si cuando se produce, y ni siquiera con la Flor Oyazo, si el tema fue el acuerdo nacional. El acuerdo nacional dijo se cierra el jardín y empezaron las demandas que son, como te digo, legítimas. Sí, O sea, demandas laborales. Claro. Demandas laborales. Cerrar el jardín, Es intervenido el comunal, el colegio de profesores a nivel comunal, presidido por Enrique Velázquez, que al momento de ellos de saber, citan un punto de prensa. El propio Mario Aguilar ayer dijo acá de que había sobrereaccionado la directiva comunal.
tú eres de los pocos que salió ayer a defender a la directiva comunal del Colegio de Profesores. Hay un recurso de protección que ha instaurado el propio Enrique Velázquez, entiendo. Los 5 distritos, ¿Qué pasa? Porque yo le pregunté ayer y Mario Velázquez, el presidente nacional, dijo: yo prefiero no entrar en detalles, pero hay cosas que no están justificadas y que la investigación arrojará, esperamos que se aclare, pero no quiso, dejó un poquito en stand-by el tema, y que provoca más dudas eso, porque uno se puede poner a interpretar y hacer volar la imaginación, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué se interviene el comunal, Julián? Fíjate que es una medida desmedida, fuera toda norma, fuera todo estatuto. Los dineros que ellos alegan que el directorio comunal, ¿no es cierto?, no enteró a sus proveedores, es falso. Los dineros se van de aquí a Santiago, y de Santiago tienen que volver. Esta vez no volvieron esos dineros, por lo tanto el directorio comunal fue intervenido injustamente. Se le dañó igual la imagen, se le daña a estos profesores, son absolutamente, moralmente creíbles. Y ahora después de esto, nos falta la gente que lo denota sin saber. Y lo que me pasó a mí, lo único que ahora yo hago es defenderlo. Ellos no lo hicieron en su momento, ¿ya? Yo defiendo a Marcela, que fue la que trabajó conmigo, obviamente. Pero aquí hay una injusticia absoluta, un desconocimiento del presidente nacional terrible, que eso ameritaría abandono de deberes, porque de verdad que si tú vienes a intervenir un directorio comunal y tú tienes la plata en el bolsillo de ese directorio, ¿cómo la vas a intervenir? O sea, tú dices que la plata que no encuentran cuando investigan o cuando hacen el trámite administrativo a nivel comunal, desde el nivel nacional, esa plata finalmente está en el nivel nacional, no ha sido devuelta. No ha sido devuelta al directorio comunal para que pague. Pero ¿cómo no van a saber eso? ¿Cómo van a intervenir una directiva comunal teniendo ellos la plata, sabiendo dónde están los recursos? O no sabiendo, que es peor, ¿no? Claro, no sabiendo, porque eso es ignorancia absoluta. Primero, el tesorero nacional, quien el que parte con este tema. Segundo, ¿no es cierto?, la gente que viene con ellos. Y más encima se pega el viajecito al presidente. ¿El presidente nacional qué tiene que venir a hacer? Él no tiene nada que hacer. Pero más encima se pega el viaje con viático, con sueldo, con comida. Y todo eso lo paga la cuota gremial del colegiado. ¿Cuánto gana el presidente nacional del Colegio de Profesores, Julián? Este rato, yo la última vez, en el 2014, ganaban cerca de 2 millones y algo, 2 millones 400, 2 millones 300. Ahora debe estar en 3 millones y algo. Espérate, es el sueldo. Es el sueldo. Después vienen los viáticos. Pasaje al extranjero, viático. Después viene parte del colegio, como tenemos el hospital del profesor, sí. Parte de esa ganancia se va al presidente nacional. El 2014 eran 600.000 pesos, ahora deben ser 1 millón. O sea, ya tenemos 4. Y todos reciben por todas partes. ¿Y los presidentes de los colegios de profesores a nivel comunal o regional también reciben sueldo? No. Salvo alguna parte, alguna regional séptima en su momento, que recibía el presidente regional en ese momento recibía 70.000 pesos, una cosa así, 90.000. Ya. Pero los otros no hay recursos. Si tú no generas con otro negocio, en los colegios no hay recursos, si todos los toma el nacional. Pero el colegio de profesores sí está autorizado por normativa, por estatuto, así hacer otros negocios, como dices tú, como un jardín, como un colegio, como el hospital. No sé, la casa del maestro, por ejemplo. Hospital. ¿Qué hacía la casa del maestro? La casa del maestro aquí Sí. está subarrendada, está entregada a terceros para que la atiendan. Casa del maestro que nosotros dejamos nueva. Pero, espérame, ¿y qué? ¿La renta del colegio de profesores? El colegio de profesores nacional. ¿Pero eso no lo hizo la directiva local? No. O sea, la directiva local construyó gestionó el regional. Cuando éramos nosotros, sí. Nosotros gestionábamos. Pero la propiedad es del nacional. Todas las propiedades son del nacional. Y ellos pueden arrendarlo si quieren. ¿Y quién arrienda eso? Cuidado, porque hay una parte que los colegas no saben. Hay una parte de la reglamentación interna que dice que tiene que tener el acuerdo del nivel regional. 2/3 del nivel regional tienen que aprobar también el arriendo o la venta. Y eso no lo hicieron esta vez. ¿Qué fue de la construcción del jardín Gabriela Mistral? ¿De quién es eso? Tengo te digo todavía es del colegio de profesores. Nacional, claro. Ya, porque Ahora está abandonado eso. Hicieron un muro divisorio seguramente para vender. Eso no lo sé. Pero seguramente lo van a vender, pero también tienen que tener la anuencia del directorio regional. Ya, y hemos hablado del comunal. ¿Qué te parece? Bueno, seguramente se va a aclarar entonces lo del comunal y se va a levantar esta intervención, porque algunos decían que se le había pedido la renuncia. No es así. No. Se intervino hasta que se aclare el tema. Pero lo deja sin derecho. Los deja sin derecho. Claro.
Y se puso un recurso de protección por parte del comunal, De ¿cierto? comunal, sí. Ahí Ya. te lo traigo. Muchas gracias, Julián. Sí. Ya, recurso de protección, deducen recurso de protección, orden de no innovar, se acompañan documentos acá, lo vamos a revisar para ir contándole también. Esto, ¿cuándo se interpuso esto? El 27 de agosto. Sí, claro. Sí, Ayer. sí. Ayer se interpuso. ¿Haces algún mea culpa como dirigente, como expresidente del Colegio de Profesores, con todo lo que pasó, la relación con tus colegas? ¿Haces algún mea culpa o crees que actuaste bien, Julián, en todo este tiempo? Mira, yo actué absolutamente transparentemente. El acuerdo fue dicho en su momento a todo el mundo con respecto al contrato. Si hacerme la culpa es, ¿no es cierto?, como te digo, reconocer que creamos, ¿sí?, con fondos propios, creamos la sala cuna, segundo piso completo, 5 salas, el gimnasio del jardín, la casa del maestro. Si hacer eso es una culpa, yo lo hago, pero hicimos buena gestión, de verdad que hicimos buena gestión. Y esto que está pasando hoy día, yo incluso lo diría que es malintencionado, porque estamos a puertas nuevamente de una nueva elección del Colegio de Profesores, que es en noviembre. ¿Cuándo? En En noviembre. noviembre, y estamos a puertas de la elección del sindicato de trabajadores, que también tiene que ver con profesores. Entonces es un daño tremendo de imagen. ¿Tú dices que hay una operación política Yo diría detrás? que hay hasta una operación política. Puedo pensarlo, ¿por qué no? Porque en definitiva, 5 años, ¿por qué viene Mario Aguilar a hablar ahora otra vez de ese tema? Si ya está conversado, discutido, no me castigaron supuestamente los derechos. Ahora, hace unos días me olvidé de la carta, tengo nuevamente todos los derechos de Porque colegiado. te habían sacado del colegio. No me sacaron nunca, pero no me dejaban participar en nada. Y tú le preguntabas, ¿no? Si en el colegio de profesores se actúa por protocolos. O sea, ¿ya? ¿nunca dejaste de ser colegiado? Nunca, siempre seguí pagando y todo el tema. Pero el colegio de profesores actúa con un manual de ética, pero para que ese manual de ética se aplique, tiene que haber una comisión nacional de ética, y esa no existe. Por lo tanto, no me podían castigar y no había cómo castigar. Ya. Fuimos nosotros incluso al Ministerio de Economía a aclarar los temas de las plata. El Ministerio de Economía hasta la fecha no se ha pronunciado, pero dijimos muchas cosas, en los tribunales presentamos los balances que hicieron en forma colusionada Gajardo, la Flor Yazo, para que nos perjudiquen. Los balances de la Contraloría Regional son absolutamente contrarios, dicen lo contrario. Entonces el tribunal, cuando ve y compara, se da cuenta al tiro que hay un balance inventado y un balance legal. Pero eso es un delito, pues inventar Claro, pero ese nosotros tipo no de nos queríamos en ese documentos. momento, ya no hicimos más, estábamos cansados de tanta odiosidad, no hicimos nada más. Pero ahora seguramente va a salir todo nuevamente con la querella que vamos a presentar. ¿Cómo catalogas la dirección del regional de profesores? ¿Acá? ¿Sí? Lenta. Yo creo que la Violeta es una excelente colega, coterránea en Porené, pero para un poco dirigir estos temas hay que tener trayectoria igual, o sea, un poco de experiencia. Y ella, la verdad, tenía experiencia como dirigente gremial de escuela, que no es menor, pero para dirigir un tema, como te decía, para administrar un tema cuesta, no es fácil. ¿Te presentarías nuevamente como dirigente de los profesores? ¿Vas a la elección, por ejemplo, de noviembre? ¿Quieres ir? Yo tengo ganas, no me dejan, pero... ¿Qué no te deja? La familia. Ah, Pero sí, tengo todos los derechos, tengo, como te digo, un documento ahora de aquí, tengo que tener las cuotas pagadas y las tengo. Pero sí, estoy yendo ahora el 4 de septiembre al Sindicato de Trabajadores de la Educación, que es un sindicato que agrupa a 300 y tantos trabajadores de la comuna, Ya. que agrupa más que el directorio comunal. ya. Que somos los mismos, en todo caso. Son los colegiados, son los mismos que estamos en el sindicato. Ujú. Pero en el sindicato hay más socios que en el comunal. Ahí voy de candidato, ya está inscrita mi postulación y esperamos, ¿no es cierto?, salir. Bueno, hay 5 candidatos para 5 cargos, por lo tanto voy a ser dirigente, porque tenemos que discutir en qué cargo voy a estar. Ya. Y eso se discutirá cuando ya sean electos los 5 y Los ahí van a cinco, ver. entre los ¿ya? 5 nos elegimos. Ya. ¿Tu vida política cómo anda, Julián? Porque tiene que ver también con esto, con lo dirigencial, pues, ¿no? Claro, pues por eso que yo te hablaba del daño de imagen. Mi vida política, sí, yo espero retomarla. Ella espero, como voy a retomar la sindical, voy a retomar la política en su momento. Espero, ¿no es cierto?, hacerlo acertadamente. Esta vez, la vez pasada realmente me equivoqué. Yo pensé que la coalición de derecha iba a ser mucho más participativa. Nunca nos tomaron en cuenta, fuimos candidatos. ¿No te cumplieron los acuerdos? No habían acuerdos ahí, Ya. no había, pero sí había temas de, ¿no es cierto?, de participación, que uno entendía que
que lo que pasó en la nueva mayoría no se iba a repetir en la derecha, pero sí se repitió, pusieron puros militantes de la UDI, de la Nación Nacional, los que éramos independientes. ¿Tú estuviste muy cercano a la derecha un buen rato? Sí, estuve cercano a la derecha, sí, claro, yo no lo niego, pero siempre independiente. Siempre yo salí de concejal por el PRI, Sí, pues. claro, por el PRI, por lo Sí, tanto sí, no sí. tengo... Por eso yo te decía... ¿Y ahora por dónde vas a aparecer públicamente en términos no políticos? sé, a mí me gustaría aparecer en alguna parte independiente nomás, y yo... Pero para ser candidato a algo, concejal, consejero, lo que sea, Julián, vas a tener que ir en algún pacto representando a algún partido, que quizás no militando, pero pro. No, yo algo, nunca he ¿no? militado después que renuncié al Partido Radical en el 94, nunca más milité en ningún partido. Pero tengo claro que como independiente igual hay que dar lucha, mucho más fuerte, pero hay que dar la lucha. Por ejemplo, para consejero regional, tú si logras conseguir 3.000, 3.500 votos, vas a ser electo. Claro, pero Claro. vas como solo, como una lista Claro, como única, ¿no? Única, nada más. Ya, claro, pero ¿qué irías por así o, Así o yo preferir? creo que es la mejor forma, porque me solucioné de mi alianza, que era la concertación, yo trabajé muchos años por ello. Traté aquí en la derecha, ¿no es cierto? Dije que va a haber más participación, no, nada, cero. Entonces ya no me queda otra que intentar ir por mí mismo. Por la mía. ¿Te vas a querellar contra Mario Aguilar? Sí, claro. Sí, ¿Cuándo? ya acabo de hablar, yo creo que en una semana más que mi hija, mi abogada primero, abogada, después hija. Su hija es abogada, pues. Claro, ella es abogada primero en este caso y después hija. Pero sí, yo lo hablé antes de venir para acá con ella y me dijo, sí, padre, ya no más, ya deja que no te vilipendee más este Mario Aguilar, pues si al final de cuentas, como te digo, el año pasado sacó una tremenda página contra mía y ahora volvió y vuelve y no sé si está 3 años más dirigente, va a volver 8 años más a hablar de mí. No sé, pero mejor lo vemos en tribunales y termina el asunto. Julián Mancilla, ex presidente del Colegio de Profesores, ex concejal, pero sigue siendo director, Director, sí. tanto ex director. Director interino, ¿no? Director, Casi ¿y ex. cuándo va a ser titular? No sé, porque ahora llaman a concurso nuevamente, todos los años llaman, pero nunca se define porque no hay postulante. Pero usted había postulado antes, ¿no? Sí, yo he postulado, pero tiene que haber un mínimo de 3. Ah, Claro, ¿y usted postula solo o no? Pasamos 2. Tengo entendido que el último concurso pasamos 2. Ya, Y bueno, se puede nombrar, pues tiene que haber 3 el mínimo. pero Así que, mire, bueno. Pero bueno, ya. ¿cuánto tiempo lleva interino en los Higgins? Del 2015. Del de 2015, vuelta. 4 años ya, Sí, de vuelta. interino. Sí, sí. Pero ahí está la escuela, aprovecho, gracias Mauro, aprovecho de decir, la escuela subió 24 puntos el CIMSE, tiene una imagen diferente, porque esa escuela la habían matado, igual que a Sara Brown, lo mató la corporación municipal, en este caso la administración Mimisa Hein, la hizo quiebre de estos 2 colegios, que han venido directores cada 6 meses, 8 Oiga, meses. pero usted apoyó a mi misa, pues yo me acuerdo ahora, mire, se me vino la imagen a la Apoyé a cabeza, mi pues, misa, ¿ah? pues. Unas Ve 15 que días, nadie 20 cumple, días antes, nadie cumple. 15 días, 20 días antes, ¿Y qué usted me bajó ofreció? su candidatura a ¿Y qué? alcalde Sí. y se sentó al lado de la de Emiro apoyando la ¿Y candidatura. quién me de ofreció mi Misa. misa? ¿Te acuerdas? Hay que decirlo. La Cormupa, La po. Cormupa. La dirección de la Cormupa. ¿La cumplió? No, No, po. po. ¿Te fijas entonces cómo Ya. voy a creer en estos políticos? Ya, usted también es político, no se mete Ya, en el ya, mismo bueno. saco. No, Ya. sí, la verdad es que los políticos son los malos en todo caso. La política es buena. Ya, estamos de acuerdo en eso. Sí, sí, sí. Chao, Julián, muchas gracias por estar No, acá. gracias a ti. Pausa, ya volvemos.